Dimensión Salud, martes de 17 a 18, con Elian Premio. Bueno, seguimos en Dimensión Salud y estamos de vuelta con la licenciada María Florencia Roa, ¿sí? Y vamos a preguntar en este bloque sobre cirugía bariátrica, ¿sí? ¿Qué es la cirugía bariátrica? ¿En qué consiste? La cirugía bariátrica es el nombre genérico de distintas técnicas que se hacen reduciendo la capacidad del estómago, que se hace como última alternativa para aquellos pacientes que no logran bajar de peso, aquellos pacientes obesos mórbidos, que son aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor a 40, ¿sí? El índice de masa corporal es el índice de masa corporal es una medida que usamos los profesionales de la salud para evaluar el estado nutricional de las personas. ¿Cómo se calcula? Se divide el peso de la persona sobre la altura al cuadrado. Ese valor, si es menor de 18, significa que la persona tiene bajo peso. De 18 a 24,9 es lo que se considera un peso normal. De 25 a 29,9 es sobrepeso, más de 30 es obesidad. Me parece que estoy en más de 40 ya se considera obesidad mórbida y así hay distintos grados, ¿no? Y la indicación de bariátrica la tenés a partir de los 40. A partir del índice de masa corporal de 40, si no hay comorbilidades, es decir, enfermedades concomitantes, o de 35 si hay enfermedades como ser hipertensión, diabetes, dislipidemia, antecedentes familiares y demás. ¿Y qué tal es la adherencia de los pacientes después que pasaron por la cirugía? En general, ¿se recuperan bien? Hay de todo. Todo depende de que el equipo tratante sea multidisciplinario. Es decir, ese equipo debe tener psicólogos, debe tener licenciados en nutrición, debe tener médicos clínicos, debe tener cirujanos, debe tener psiquiatras, ¿sí? La persona debe estar abordada desde absolutamente todos los ángulos, ¿sí? No es fácil pasar de pesar 180 kilos a pesar 100 o a pesar 70 en un periodo corto como son 3-4 meses, que en general lo que pasa. Pero vos dijiste que bariátrica era el nombre general que recibían los distintos tipos de cirugía. ¿Cuáles son esos distintos tipos de cirugía? Hay muchos tipos de cirugía. Lo que más se usa en la actualidad es la manga gástrica, en donde se hace una reducción del estómago, dejando el estómago como una manguita, como una manguerita. O sea, ¿se corta un pedazo de estómago? Se corta un pedazo de estómago, sí, en una gran mayoría. En un principio la capacidad gástrica de ese estómago es de 30 centímetros cúbicos más o menos, es decir, medio pocillo. Claro, así. ¿No? Obviamente el estómago es un músculo y a medida que pasa el tiempo y se acomodan todos los tejidos, digamos, se agranda un poquito esa capacidad. Claro, ¿sí? claro. Pero entonces la persona al recibir menos comida, porque no soporta comer mucha cantidad, baja de peso. Igualmente, en esa parte del estómago que se sacó, es donde se secreta la hormona del hambre. Entonces se saca, por ende uno no tiene hambre, no tenés hambre, entonces es más fácil no comer. Claro. ¿Sí? O sea, no es que no comen, las personas comen. Sí. Pero al menos tenés una sensación de saciedad permanente, digamos, no experimentás. Sí, no es la ansiedad esa que la mayoría de los pacientes experimentan durante toda su vida, que es lo que los llevó a ese estado. Claro. ¿Y qué otro tipo de bariátrica? Otra de las técnicas es lo que se llama el bypass gástrico, ¿sí? ¿En qué consiste? En el bypass también se saca un pedazo de estómago y se saca un pedazo de duodeno y se hace una reconexión, se hace una reconexión en donde sacando esa parte del estómago y sacando esa parte de duodeno, se altera tanto la capacidad receptiva de alimentos como la capacidad absortiva. Por ende, comes menos y por ende absorbes menos y así se logra el descenso de peso. Eso no es
a pedido del paciente. No. ¿Hay una indicación? ¿No? Hay una indicación médica y hay todo un protocolo a seguir. Porque no cualquier paciente es candidato a cirugía bariátrica. Exacto, porque como vivimos en un paradigma de medicina autoadministrada, donde la gente, yo quiero una cesárea, ahora hágame un bypass. No, eso tenés que tener indicación. Y dependiendo será cuál de estas especies que nos contaste. Hasta ahora entonces nos dijiste... Sí, las que más se hacen en la actualidad, como te decía, es la manga gástrica y el bypass. ¿Qué es el balón? El balón es como si fuera una pelota que se introduce dentro del estómago y se rellena con solución fisiológica, ¿sí? Entonces, al tener una pelota dentro del estómago, ¿sí? O sea, rellena, ocupa ese volumen, ocupa capacidad gástrica, por ende la capacidad que uno tiene para recibir alimentos disminuye, comes menos, se baja de peso. ¿Y es igualmente efectiva? ¿Esa técnica es igualmente efectiva? Sí, es igualmente efectiva, pero se la puede tener un corto periodo de tiempo y los resultados, por supuesto, difieren en cuanto a que una vez que te sacan el balón, uno, si no hizo una buena educación alimentaria, rebotás otra vez. Puede ganar peso nuevamente. Y durante ese tiempo que tenés colocado el balón, se supone que tenés que bajar de peso. Claro. ¿Y qué es el anillo? Que se suele decir el anillo cinturón. El anillo cinturón gástrico es como si fuera una pulsera de silicona en general, u otros materiales más modernos, que se pone como ahorcando el estómago. Ajá. Entonces, ¿pero dónde? ¿A la mitad? ¿Abajo? Depende ¿Arriba? del paciente. Ajá. Generalmente es más bien hacia la parte superior para dejar un reservorio gástrico pequeño. Claro, o sea que todo esto, digamos, si este fuera el estómago, yo hago esto porque aprovechamos que tenemos cámaras en Radio Palermo, ¿no? Pero si el estómago fuera una bolsa, yo coloco el anillo lo más cerca posible. En la mitad superior. En la mitad superior, claro, ¿no? En la mitad próximo superior. Al pico. Y todo esto que queda vacío, yo no experimento hambre respecto de esto vacío que me queda. Se siente saciedad, pero es diferente la técnica, se siente saciedad porque el alimento está... no es encapsulada la palabra, es como que está contenido en la primera mitad. En la primera mitad, o sea, y eso alcanza para saciar, digamos, la idea de hambre, también, ¿no? depende de cada persona, algunas personas no lo toleran. Me imagino por eso, que debe ser no difícil, es lo que más se usa en la actualidad. Y que de las 4 que nos mencionaste, son las 2 primeras las que más se utilizan y la que mejor resultado dan. Sí. ¿Cómo es la cobertura de las obras sociales y prepagas? ¿Cumplen con esto o no? ¿O la gente tiene que renegar mucho con la obra social y la prepaga? Depende la obra social. Hay algunas que ponen muchas trabas y hay muchas otras que no. Entonces cubren absolutamente todo. Por ende, hay muchos de los pacientes que nosotros tenemos pueden acceder aún no teniendo una situación económica ideal, por así decirlo. Yo siempre fantaseé con esta idea. ¿Se puede pensar en lineamientos en un programa de educación? Es decir, aprender a comer ya desde la escuela. O sea, ¿cómo le podemos enseñar a nuestros chicos que aprendan a comer para evitar problemas en la vida adulta? Sería lo ideal. ¿Lo tenés visto? Sería lo ideal, porque si bien hay clases incluidas en los programas académicos de la escuela primaria, yo creería que no son suficientes. El gran tema, incluso una de las últimas noticias es que la OMS habló sobre la cantidad de millones de chicos obesos que hay en el mundo. Sí. El gran tema de la obesidad infantil es que todos esos niños obesos tienen grandes posibilidades de ser obesos en la edad adulta. ¿Y eso por qué? Porque es muy difícil bajar de peso, es muy difícil cambiar los hábitos alimentarios que se inculcan desde chicos. ¿Sí? Yo lo que veo mucho es los padres comprándole capaz un pancho o capaz papas fritas, la gaseosa y las bebidas azucaradas son las que están en su mayoría relacionadas con la obesidad infantil. Sí, y eso es como una cena. Sí, también ahí también entramos en otro tema importante que es la publicidad de los alimentos. Claro. Hoy en día los padres consideran que los productos que más publicidad tienen son los que son más sanos, porque la publicidad hace creer que son los más sanos. Cuando en realidad
lo más sano tanto para niños y adultos es lo que compramos en la verdulería, es lo que hacemos en casa. Mientras menos bolsas, menos etiqueta y menos ingredientes tenga, más saludables serán los alimentos. Pero es cierto que también vivimos todos con mucho trabajo, ¿no? Mamá trabaja, papá trabaja, poco tiempo en casa, los chicos van a la escuela todo el tiempo que se puede, desde las 8 de la mañana hasta las 6, y si se pudiera ir hasta las 11 de la noche también nos mandaríamos, y me incluyo en eso porque vivimos de una manera... Y también es verdad que un chico de 8 años te pide un caramelo. ¿Qué te va a pedir? Mamá, haceme un canelón. No, nadie, el chico te pide un caramelo. Ahora, ¿y cómo lo administramos racionalmente? Claro, si es un gusto no hay problema, el tema es si lo haces tan habitué. Sí, y lo mismo por defecto, es decir, tanto en el exceso como en el defecto. Por ejemplo, madres que tienen a sus hijas preadolescentes a dieta con el fantasma de la gordura. ¿Eso también se ve? Sí, también se ve mucho, y también es... Y es igualmente dañino. Igualmente dañino, porque muchas de esas adolescentes que empezaron de chiquitas a hacer dietas terminan en otro tipo de enfermedades como ser la bulimia o la anorexia. Exacto, así, en eso pensaba. Entonces lo importante, el paladar, el gusto se aprende. Entonces, cuando nosotros empezamos a alimentar a un niño y él solamente quiere papas, solamente quiere arroz, ¿sí? Hay que buscar las alternativas para que desde chiquito ese niño no solo coma puré y fideos y arroz, ¿sí? Hay que engañarlo poniéndole al puré de papas alguna zanahoria o algún zapallo o alguna espinaca procesada y así. O por ejemplo, no quiere comer verduras, bueno, hagamos albóndigas caseras o hamburguesitas caseras a donde adentro, bien escondidito, haya cebolla, haya morrones, haya apio, haya... cebolla, ya dije. Sí, porque los niños son selectivos, obviamente, claro. todos Son también. selectivos, Comemos pero es lo que nos propio de gusta. la edad también. Claro. Es propio de la edad que sean selectivos. A medida que pasan los años, mientras los chicos ven que en la mesa familiar se comen vegetales todos los días, él también querrá imitar lo mismo y estar acostumbrado a lo mismo. Por ende, los padres también somos responsables de cómo comen nuestros hijos. Sin duda. Y tenemos que dar el ejemplo. Porque como dije, la obesidad infantil y los hábitos alimentarios repercuten el resto de la vida. Y no solo por una cuestión estética, no solo porque hay que soy más o menos gordito, no, sino por todas las enfermedades que eso acarrea, desde problemas de autoestima hasta problemas para estudiar, para conseguir trabajo, Sin ni duda. hablar de los problemas cardiovasculares, de la diabetes, de la hipertensión, ¿sí? Y esto quiere decir que nosotros nos tenemos que ir, ¿eh? Son las 6 de la tarde, finaliza Dimensión Salud, pero la comprometemos a Florencia para volverte a invitar. Flor, te vamos a volver a invitar. Muy bien, Es muy más, bien. te podemos incorporar al equipo de una Sí. manera estable, ¿eh? Yo creo que lo estoy verdad que necesitando casi a título personal, ¿o no? Sí, por supuesto. Bueno, muy agradecida. Flor, gracias por venir. Y nosotros venimos el martes. Chau, Guada. Chau.